vecinos y toda aquella persona que usted conoce. La lección que vamos a estar estudiando hoy es la número 11, la lección para menores, que se titula Dios en nuestro vecindario. Y el versículo de memoria lo vamos a encontrar en Lucas 2, verso 11, y dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esta lección se trata del momento espectacular, magnífico y grandioso cuando el Dios que creó este mundo y creó el universo y los planetas alrededor de nosotros se metió su espíritu, se puso en el cuerpecito de un bebé humano. Y eso es algo bien grande, es como casi increíble, ¿verdad? Para mí es algo, wow, que tú me dices que ese ser, esa persona tan poderosa, se vino a ser tan indefenso como un bebé. Eso dice la historia y es lo que yo creo. Dice que los pastores en aquel tiempo, cuando nació Jesús, estaban en el campo pastoreando sus ovejas y ellos estaban hablando específicamente de esa profecía, de la promesa que había en la Biblia de que les nacería un Salvador, que iría a nacer más o menos en esa época donde ellos estaban. Ellos pensaban que era pronto. Yo decía, esto ya está por cumplirse, ya mismo viene esa promesa y viene ese Mesías. Ellos pensaban que era un Mesías, una persona que iba a librarlos del yugo de los romanos, porque los romanos los tenían bastante como pisados, ¿ves? Tenían que pagar muchos impuestos, los hacían hacer algunas labores y los tenían como, tú sabes, muy incómodos. Ellos quisieran como haberse liberado de esos romanos hacía tiempo, pero estaban esperando que ese Mesías prometido era el que los iba a librar de los romanos. Sin embargo, ya hemos hablado en otras ocasiones que no era de los romanos que lo iban a librar, era del yugo del pecado. Cristo vino a nacer en este mundo por nuestros pecados para redimirnos y darnos la vida eterna, la opción, la oportunidad a agarrar esa vida eterna. A eso fue lo que Él vino, ¿verdad? Pero ellos en ese momento pensaban que los iba a librar de los romanos, que eran tan molestosos para ellos. Cuando ellos estaban hablando de eso, que les aparece esa luz que ilumina todo el lugar y todo parecía tomar vida, y les dicen: les traigo nuevas de gran gozo. Era un ángel que les venía a decir que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ellos se quedaron así como que espantados, con miedo, porque no sabían qué estaba pasando. Y el ángel le dijo: y hallarás al bebé envuelto en pañales en un establo, en un pesebre. Así que esa misma noche ellos corrieron allá, en la ciudad de David. Ellos dijeron: eso es Belén. Y fueron a Belén y allí encontraron al bebé con su papá y su mamá, José y María. Y ellos adoraron al bebé. Y al otro día, ya saben, por todo el pueblo diciendo las buenas nuevas. Óyeme, pero ¿cómo pasó eso? A veces, ¿no te ha pasado que tú has estado hablando de algo y algo pasa? A mí me pasó. Una vez yo me mudé de una casa a otra y yo tenía mi mesa del comedor que era muy larga, pero era de esas mesas que en el centro tenía una tabla que tú la podías como quitar y entonces la mesa se hacía más pequeña. Y yo necesitaba que la mesa se hiciera más pequeña porque la casa donde me mudé tenía poco espacio para el comedor. Y yo le estoy diciendo a mi hijo, que tendría quizá unos 16 años en ese momento, ¿cómo es que se hace esto? Y miramos debajo de la mesa y no sabíamos, no podíamos, no dimos pie con bola, como decimos aquí. Y acto seguido, como 3 minutos después o 5 minutos después de ese suceso, pusimos una película, íbamos a ver una película, y la primera cosa que sale en la película, en esa escena, es un papá con unos hijos haciendo una mesa grande como la mía, pequeña. Y vimos exactamente cómo se tenía que hacer. Increíble, nos quedamos, ¿qué? Fuimos a la mesa mía, lo hicimos y funcionó exactamente como dijo la película y nos quedamos bien asombrados. Eso les pasó a los pastores. Eso es algo bien asombroso. Uno se queda como que no lo puede creer. Pues eso pasó.
el bebé a los 8 días, los papás los llevaron a circuncidarse, porque era la costumbre. Y a los 40 días los llevaron a inscribirse, como para ponerle el nombre oficialmente. El sacerdote tomó ese bebé en los brazos, pero él ni siquiera sabía a quién él estaba tomando en los brazos. El Salvador del mundo tenía él en los brazos. Pero hubo un hombre en ese templo que sí se dio cuenta de quién era. Se llamaba Simeón. Y ese hombre estaba esperando ese momento. Él le había pedido a Dios que no dejara ir al sepulcro, al descanso, sin haber visto con sus ojos a El Salvador. Y allí estaba el bebé. Y él lo cogió y profetizó y reconoció públicamente allí que ese era el Salvador que estábamos esperando. ¡Qué bello momento! Pues miren, ese Salvador vino a este mundo con el propósito de explicarnos de una manera inequívoca, o sea, sin que nos podamos equivocar, cómo era el amor de Dios para nosotros. Cuán grande era el amor de Dios. ¿No te ha pasado que en algún momento te han explicado a alguien, un maestro o alguien, una cosa, un asunto, un tema, y tú no lo entiendes bien, se te hace difícil entenderlo, pero más adelante otra persona te lo explica y ahí tú lo entiendes bien y entonces ya lo grabaste en tu mente y ya no se te olvida? Me pasó cuando yo tendría quizás 8 o 9 años, tal vez 10, que cuando me dijeron a mí que las hojas de las plantas convertían la luz solar en comida, y que de eso se alimentaban las plantas, yo decía, ¿cómo es eso? Yo no lo podía entender. Pero luego, en el salón de clases, nos tocó un capítulo sobre ese tema y nos explicaron que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual la hojita procesa y convierte la luz solar en alimento, en comida, en nutrientes. Y entonces nos hicieron un diagrama de la hojita y cómo iban las cositas y las venitas de la hoja y cómo eso iba por el tallito y cómo eso la nutría. Y entonces lo entendí. Y no olvide el nombre, fotosíntesis. Eso mismo es lo que quiere Dios que hagamos con el bebé que vino a vivir aquí a nuestro mundo. Que entendamos de una manera que no se nos olvide el gran amor que tuvo Dios para con nosotros, para esta raza perdida. Si ese bebé Jesús, ¿verdad? Ese bebé Dios que se puso en el cuerpecito de un bebé, no hubiera venido y hubiera crecido sin pecado y hubiera muerto una muerte injusta, porque él no tenía pecado, él no debía morir, nosotros no tuviéramos derecho a vivir una vida justa en el futuro, ¿entienden? Mediante eso fue como un trueque. Yo muero por ellos y ellos pueden echar mano de mi salvación a través de mi muerte. Yo los limpio porque yo pagué el pecado que ellos debían. Así que a ellos no los toquen, no los maten. Y entonces su deseo es volver al mundo y llevarnos a todos al cielo. Aun cuando haya descansado y haya fallecido algún familiar, algún conocido tuyo, Él lo va a resucitar y lo va a llevar con Él. Si esa persona aceptó el sacrificio que hizo ese bebé cuando creció, ¿verdad? En la cruz. Jesús, a los 33 años, dio su vida por nosotros. Y esa es la gran maravilla de este plan, que no nos costó muerte, le costó a Él, pero Él nos la regala a nosotros. A veces yo digo, si yo pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué era y a qué época yo quisiera ir atrás en el pasado? Y he llegado a la conclusión que yo quisiera estar por una puertita por allí de ese establo y ver cuando ese bebé está allí en ese pesebre y verlo. Y si me lo dejaran cargar, sería tremendo, demasiado bello. Porque yo quisiera ver esa grandeza de un Dios en ese bebé. Eso es algo que yo me maravillo y agradezco a Dios por ese gran sacrificio y por esa gran idea, ese plan maravilloso que Él, la Trinidad, confeccionó para salvarnos. Aprovechalo. Que Dios nos bendiga, nos cuide y nos ayude a echar mano de ese gran plan.